comportamientos atípicos de algunos precios, vamos a ver una presión sobre precios de algunas líneas de bienes que van a generar sorpresas del IPC, lo generaron en septiembre y octubre, puede que vuelva a ocurrir con el segundo retiro, pero eso no significa, ¿cierto?, que esa sea una presión sobre la inflación que se vaya a mantener en el tiempo. Entonces aquí vemos cómo ha evolucionado el IPC sin los productos con precios más volátiles. Vemos cómo la inflación de bienes ha ido acelerando, recogiendo también el impacto de la devaluación del peso en el tiempo, mientras que los servicios, que tienden a reflejar más bien las brechas de actividad, están hoy día con tasas de inflación o de crecimiento de sus precios muy bajas. Pensemos que el ítem de servicios, que es, en fin, prácticamente la mitad del IPC, tradicionalmente crecía más que el IPC de bienes, lo hacía a cifras del 4 o del 5%, hoy día estamos en cifras del orden del 2%. Y eso está reflejando en buena medida la brecha de actividad que se ha abierto, que comenzó a abrirse en el último trimestre del año pasado y que se profundizó fuertemente, ¿cierto?, en el segundo trimestre de este año. Entonces, con esa gran brecha de actividad no tenemos presiones inflacionarias importantes. La inflación en 12 meses en noviembre fue del 2,7% para el IPC total, para el IPC sin volátiles fue de 3,2%. Entonces podemos tomar decisiones de política monetaria considerando, ¿cierto?, las tendencias de mediano plazo, que es donde se fija la meta de inflación para definir la política monetaria, sin grandes presiones en el corto plazo, ¿no? Y por supuesto eso es algo favorable también para los hogares. Ahora, hablando de los hogares, ¿qué es lo que ha estado ocurriendo con sus ingresos? Eso lo vamos a ver en la lámina siguiente. ¿Cierto? Se ha hablado mucho del efecto de los retiros de los fondos como algo que era necesario para compensar caídas de los ingresos del trabajo. Y en esta lámina resumimos algo de la información que uno puede reunir a este respecto. En la lámina de la derecha tenemos la evolución en el tiempo de los ingresos del trabajo y las medidas compensatorias que se han generado, y en el gráfico de la izquierda tenemos para el conjunto del 2020 estimado cómo se distribuye la caída de ingresos por quintiles de hogares y el acceso a subsidio o el impacto del retiro de los fondos de ahorro previsional. Entonces, partiendo por la serie en el tiempo, vemos que en el segundo trimestre del año pasado, de este año, tuvimos una caída muy grande en los ingresos del trabajo, del orden del 7%, en contraste con ingresos del trabajo que estaban creciendo 2,9%, perdón, la caída fue cercana al 10%, eso se compensó en algo con transferencias y con postergación de pagos de gastos y créditos, generando un neto del orden de menos 7,1%, es decir, las medidas compensatorias todavía no estaban plenamente en aplicación, tuvieron rezagos, tuvieron demoras en comenzar a implementarse, y por lo tanto la caída de los ingresos familiares fue muy grande en el segundo trimestre del año. En el tercer trimestre más o menos se mantuvo esa caída de los ingresos del trabajo, pero ya las transferencias comenzaron a ser mucho más significativas, mucho más masivas, el ingreso familiar de emergencia, ¿cierto?, el bono clase media, etcétera, y eso logró compensar parte importante de la caída de ingresos en ese trimestre, pero además se produjo el primer retiro de ahorros previsionales, que excedió largamente cualquiera de los otros elementos, ¿cierto?, de lo que estaba ocurriendo con los presupuestos de las familias. En el cuarto trimestre vamos a tener, ¿cierto?, el efecto del segundo retiro,
en su primera cuota, probablemente por las fechas en las que se va a materializar va a ser relativamente poco lo que se alcance a consumir, pero va a ser importante. Luego, entonces, tenemos que para el conjunto del año habremos tenido caídas de los ingresos, una compensación del lado de las transferencias más concentrado en el tercer trimestre del año y todo el efecto de los dos retiros de fondos que excede largamente todos los otros órdenes de magnitud. Ahora, esto se diferencia bastante por estratos de ingreso, porque para el quintil más pobre de la población, lo que uno puede estimar es que las transferencias han llegado a compensar en buena medida la caída de los ingresos del trabajo. Todo esto mirándolo en cifras agregadas o en promedio. Por supuesto, al interior de un quintil de ingresos hay muchos hogares que pueden estar viviendo situaciones diferentes, pero en términos de las cifras globales, eso es lo que resulta de los datos que uno puede obtener del comportamiento de los ingresos y de los apoyos estatales. El impacto de las transferencias estuvieron bastante focalizadas en el primer quintil. Algo alcanzó a captar el segundo quintil de ingresos, pero después ya eso va tendiendo a desaparecer, pese a que las caídas de los ingresos del trabajo fueron importantes para el segundo, tercero y cuarto quintil de ingresos. Entonces, estos estratos de ingresos, luego la compensación principal que tuvieron fue con el primer retiro de fondos de pensiones. Entonces, en el caso del segundo quintil, combinando el primer retiro con las transferencias gubernamentales, llegaron a compensar la caída de ingresos, luego ya entra a dominar mucho más el retiro de los fondos y va aumentando el impacto estimado de un segundo retiro de fondos de pensiones, al punto que en el caso del quinto quintil, que no ha tenido caída de los ingresos del trabajo, es el quintil que ha captado la mayor parte de los retiros de los fondos de pensiones. Por supuesto, estos retiros no son ingresos, ¿cierto? Es la liquidación, el uso de ahorros que se fueron acumulando en el tiempo, y eso también marca en buena medida qué es lo que va ocurriendo con las decisiones de los hogares. Entonces, por ejemplo, en el caso del quinto quintil, lo que hemos podido estimar es que una parte muy importante del retiro de los fondos no se destinaron a consumo. Acordémonos siempre que hay una parte de ese consumo de servicios, que no está disponible o está muy limitado, y por lo tanto parte importante de esos retiros de fondos se ha estado destinando a ahorro en otro tipo de instrumentos, en APB, etcétera, y probablemente eso se va a acentuar con el segundo retiro de fondos de pensiones, dado que va a estar concentrado en afiliados que tienen saldos más altos en sus fondos de capitalización individual y que ya van a haber hecho un retiro por el máximo que autorizaba la ley anterior. Entonces, eso es más o menos lo que ha estado ocurriendo con los retiros de fondos. Entonces, aquí se juntan decisiones que afectan al consumo de decisiones que influyen también sobre alternativas de ahorro o de inversión financiera por parte de los hogares. Entonces, esto es lo que nos lleva a concluir que el segundo retiro de fondos de pensiones va a tener un impacto menos importante sobre la actividad, porque va a estar más concentrado en segmentos de hogares de mayores ingresos que no tienen la misma necesidad o propensión a consumir y que probablemente lo destinarán más a alternativas de ahorro. Ahora, del lado financiero, también ha ocurrido que, especialmente en estratos intermedios de ingresos, ha ocurrido que los retiros de fondos también se han dedicado a pagar deudas. Y eso ha ocurrido al mismo tiempo en que se ha estado estimulando el crédito, especialmente para el segmento de empresas. Eso lo vamos a ver en la lámina siguiente.
El crédito a las empresas aumentó significativamente hacia la mitad del año, respondiendo a las medidas que implementó el Banco Central, el gobierno, también la CMF, y en los últimos meses, sin embargo, ese dinamismo del crédito comercial, del crédito a las empresas, se ha desacelerado, dado que han ido mejorando los flujos de caja de las empresas y también ha ido aumentando su carga financiera. Entonces, ¿por qué se estimuló el crédito? Porque había muchas empresas, muchos comercios que estaban teniendo caídas importantes de sus ventas, que estaban teniendo déficit de caja significativo, y existía el riesgo de que un problema de liquidez se transformara en un problema de solvencia. Y para evitar eso, entonces se estimuló el crédito para financiar capital de trabajo. Eso se tradujo en los créditos FOGAPE, COVID-FOGAPE, como se han dado en llamar. También otras decisiones, especialmente del regulador, incentivaron la reprogramación de créditos, de cuotas de crédito que estaban venciendo. Entonces todo eso, ¿cierto?, se concentró especialmente en la parte media del año. En el segundo trimestre del año en particular, el número de créditos comerciales otorgados fue muy significativo. Una parte muy importante, la parte celeste de la barra, correspondió a los créditos COVID-FOGAPE, la parte más oscura al resto. Eso se redujo algo en el tercer trimestre y significativamente más hacia el cuarto. Con esto, las colocaciones reales han estado creciendo durante este año, pero con diferencias importantes entre el crédito comercial, el crédito consumo y el crédito para la vivienda, donde el crédito de consumo ha estado ha tenido una caída particularmente importante, está actualmente en el orden del menos 16%, mientras que el crédito para la vivienda se ha mantenido en cifras positivas, aunque ahí uno siempre tiene que tomar en cuenta de que hay rezagos importantes entre la compra de viviendas y el comportamiento del crédito. Pero de todas maneras ha mantenido un cierto dinamismo, mientras que el crédito comercial se aceleró y luego ha tendido a moderarse. Ahora, esto es bien distinto de lo que hemos conocido en recesiones en el pasado. Era muy común, es cierto, que el crédito tuviera un comportamiento procíclico, que era abundante en periodos de auge y desaparecía en periodos de recesión. Eso no ha ocurrido en la actualidad, al contrario, se ha acelerado, ha crecido el crédito, especialmente el crédito comercial. Ahora, eso significó, la otra cara de eso, por supuesto, es que se produce un aumento en el endeudamiento. En este gráfico vemos el comportamiento del endeudamiento por estratos de ventas, ¿no? Y vemos cómo especialmente los estratos más altos de ventas tuvieron un crecimiento importante en términos de endeudamiento en el primer trimestre, especialmente en marzo, donde muchas empresas de mayor tamaño giraron líneas que tenían disponibles, pero luego las empresas más pequeñas se pusieron al día accediendo por la vía de acceder a los créditos COVID-FOGAPE. Ahora, ese endeudamiento, por supuesto, es un tema que afecta la situación financiera de las empresas hacia adelante, y por eso hoy día hay empresas que son más bien reticentes a contraer nuevas deudas, y eso se ha reflejado en las encuestas de crédito bancario que indican una demanda que se ha ido debilitando. Estamos hablando de la demanda por el lado de las empresas. Entonces, bueno, con este año tan inusual, shock que parte afectando directamente a la economía real, respuesta muy decidida y robusta de política pública, una escala que no habíamos conocido en el pasado, expansión del crédito, subsidios masivos a los hogares, retiros de fondos de ahorro previsional. Bueno, con todo eso, todos esos elementos combinados, vamos a tener este año, de acuerdo a la proyección que se entrega en el IPOM, una caída de actividad de entre 6,25% y 5,75%.
Esto está por debajo de lo que estimábamos en septiembre y refleja el hecho de que el retiro de las restricciones a la movilidad ha sido más lento. En esto hay que pensar no solamente en Santiago, sino que en el conjunto del país ha sido más lento, y la recuperación de los sectores más afectados, especialmente los servicios fuertemente intensivos en empleo y la construcción, ha sido entonces ha estado bastante más rezagado de lo que esperábamos cuando hicimos las proyecciones en septiembre. Para el 2021 esperamos un crecimiento de entre 5,5 y 6,5%, por sobre el rango que habíamos estimado en septiembre. Eso combina varias cosas. En primer lugar, combina el hecho de que la base de comparación va a ser más baja, ese llamémosle un efecto estadístico, pero también se espera avances en el proceso de vacunación durante el 2021, de acuerdo a lo que ha anunciado el gobierno. Incorpora un estímulo fiscal que va a continuar siendo positivo, de acuerdo al presupuesto que se acaba de aprobar. Incluye el efecto del retiro de los ahorros previsionales sobre el consumo y, por supuesto, toma en cuenta una política monetaria que va a permanecer altamente expansiva y de la cual vamos a hablar un poco más a continuación. Hay quienes consideran que estas cifras para el 2021 pueden ser optimistas, pero para evaluar cuán optimistas o no lo son, yo creo que hay dos datos que son bien simples para tomar en cuenta. En primer lugar, dado lo débil que ha sido, lo negativo que ha sido el 2020, especialmente en toda la primera mitad del año, por supuesto, el hecho de que la economía ya esté en recuperación y que comience el próximo año desde un punto más alto, desde ya asegura cifras positivas de crecimiento para el año en su conjunto. De hecho, si el PIB se mantuviera en el nivel en el que va a cerrar este año, el crecimiento sería del orden del 5% respecto del 2020. A eso hay que sumar este punto porcentual que aporta el segundo retiro de fondos de pensiones. Hay que sumar el efecto positivo de una vacunación sobre la movilidad de las personas, sobre la posibilidad de levantar muchas restricciones que todavía siguen vigentes, especialmente para aquellos sectores que están más rezagados. Entonces, nos parece que este rango es un rango realista como escenario central. Por supuesto, hay escenarios de riesgo que vamos a comentar dentro de un momento que nos pueden apartar de este rango. Pero cuando hay caídas de actividad intensas y la economía empieza a recuperarse, empiezan a generarse tasas de crecimiento positivas. Ahora hay que ser realistas. Cifras positivas de crecimiento en 12 meses, por lo menos a nivel trimestral, con el dato de actividad, con el IMASEC de octubre, con el retroceso de la región metropolitana a fase 2 en diciembre, es bastante menos probable que se observen en el cuarto trimestre de este año como trimestre. El primer trimestre del próximo año se va a estar comparando con una base todavía alta. Entonces, cifras consistentemente positivas de crecimiento de actividad, lo que podemos dar más seguridad es que se van a producir desde el desde el segundo trimestre en adelante. Entonces todavía, ¿cierto?, el último trimestre de este año, primer trimestre del próximo, todavía van a estar muy marcados por los fenómenos puntuales que han estado afectando el funcionamiento de la economía. Ahora,